Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estas historias tan interesantes, no nos olvidemos que tenemos a los jueces mayores y los jueces menores. Ahora estamos hablando de los jueces menores, a pesar de que aquí le tenemos también a uno de los grandes, podemos decir mayores, así como los libros proféticos también hacemos la división de los profetas mayores y profetas menores. El nombre mayores o menores es simplemente por la cantidad de capítulos o narraciones que encontramos sobre ese personaje. En este caso de Sansón tenemos el 13, 14, 15 y 16. Son 4 capítulos. Entonces entra con un material bastante rico. En primer lugar, tenemos que decir que este es un relato popular. Hablemos un poco de este relato popular. Esto ya nos está ubicando dentro de un contexto de narraciones que el autor sagrado fue recogiendo de los relatos y de las anécdotas que corría entre el pueblo, ciertamente, y luego que le da todo el sentido teológico importante para la enseñanza. Y la Biblia siempre apunta hacia un aspecto de enseñanza. Upealo ya poseina, upealo y cual casea ñande, esa papeñan de yara o peñan de aputepe, esa papeñan de yara, hoy cuame, esa papeñan de yara o ya peñan de pope, lleva, va para la de yepoana. Por lo tanto, al leer los diferentes episodios, porque está ya 13, 14, 15 y 16, que constituyen la historia de Sansón, el héroe actúa con argucias y astucia. Argucias y astucia. Veas entonces la Yeyujuta Catuete en estas historias o en estas narraciones que encontramos del juez Sansón. Y él sortea muchas trampas. Entonces la uva, la oye, vos la ibaía, pero entonces con mucha astucia y con mucha argucia puede salvarse de esa situación, defenderse de esa situación. Evidentemente que aquí también está, y el autor sagrado subraya mucho, el Espíritu del Señor que le infunde, el Espíritu del Señor que le toma o posee, y por lo tanto este Espíritu del Señor quien gobierna sus acciones, podemos decir. Por lo tanto, sin tener por los demás un caudillo guerrero, la inspiración narrativa se complace en ridiculizar a los filisteos. Primera cosa. En esta narración popular vamos a encontrar en la historia de Sansón la ridiculización de los filisteos. Oye, pucala filisteo, lleva ese bala Sansón, oye, todas estas cositas.
como por ejemplo en el episodio en que Sansón paga su deuda de honor. Imagínense, para pagar su deuda de honor, ¿qué es lo que hace Sansón? Él entonces dice, bajó a Ascalón y mató a 30 hombres, recogió sus despojos y dio sus vestidos preciosos a los que habían adivinado su acertijo. Imagínense, a los filisteos que son requete enemigos de ellos. Y esta hazaña recordaría también la del joven David, al traer 200 prepucios de filisteos a Saúl para obtener la mano de su hija Micol. Esto también nosotros encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, 27. Vamos a leer un poco, ahora vamos a adelantar un poco porque nosotros sabemos que esto mismo lo vamos a estudiar posteriormente. En el capítulo 18, versículo 27, comienza así el matrimonio de David con la hija de Saúl. Los servidores comunicaron estas palabras a David y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo fijado, David partió con sus hombres y mató a 200 filisteos. Luego trajo los prepucios y presentó ante el rey el número completo para poder ser su yerno. Entonces Saúl le dio por esposa a su hija Mical. Bueno, pero había planes antes de Saúl para deshacerse de David. Imagínense, y sin embargo aquí va y él se va a convertir en su yerno. Saúl dijo a David, ahí tienes a Merab, mi hija mayor. Te la voy a dar por esposa, pero tendrás que servirme valerosamente y combatir en las guerras del Señor. En realidad, Saúl pensaba que sean los filisteos y no yo los que pongan su mano sobre él. Entonces Saúl está pensando que vaya y que pelee con los filisteos, y después David le respondió a Saúl, ¿quién soy yo y quién es mi estirpe, el clan de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey? Cuando llegó el momento en que David debía casarse con Merab, la hija de Saúl, se la dieron como esposa a Adriel de Meholá. Mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando se lo contaron a Saúl, éste recibió con agrado la noticia, porque pensó, se la daré para tenerlo atrapado y así caerá en manos de los filisteos. Siempre entonces, Saúl o calculáis, vaya potan la la yarrada vive, pero no bajo mis manos, sino que bajo las manos incluso de los filisteos. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa Francisco se reunió con un grupo de agustinos recoletos. Están en Roma celebrando su capítulo general número 56. Son un tiempo de gracia y una oportunidad para la oración, la escucha, el diálogo y el discernimiento. Le preguntaron al Papa cómo hacer una renovación profunda. Él les respondió que aunque sean célibes, están llamados a ser padres. Que todo consagrado, todo religioso, todo sacerdote está llamado, como José, a tener un corazón de padre. Es decir, un corazón inquieto que se desvela por amar y cuidar a los hijos e hijas que le han sido confiados, especialmente a los más frágiles, a los que sufren, a los que no han tenido experiencia del amor paterno. Francisco les insistió en que para vivir esta vocación es imprescindible tener una relación profunda y humilde con Dios. Pero atención, no olvidemos que no podemos ser verdaderos padres sin experimentar el ser hijos, hijos del Padre Celestial. No dejemos de acudir a Él cada día con confianza. Él nos escucha los deseos y necesidades de nuestro corazón y nos indica el camino a seguir. Por último, Francisco les invitó a preguntarse qué hacer si algún día no hay más vocaciones a su congregación. Les animó a contagiar su carisma al laicado y confiar en que otras personas lo podrán llevar adelante.
Diplomáticos acreditados ante la Santa Sede de todo el mundo se reunieron en la Basílica de San Pedro para celebrar una misa por la paz y escuchar al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El cardenal Parolin ha tenido hoy un mensaje realmente fuerte. Nos ha recordado que todos los hombres y mujeres tienen el deber de ser guardianes de la paz y también ha sido muy claro al decir que, como ha dicho el Papa, esto no es una operación especial, es una guerra. El Vaticano ha condenado la guerra en Ucrania en los últimos días y el Papa ha expresado su preocupación por los millones de refugiados que escapan de Ucrania, enviando a 2 cardenales al país para expresar su cercanía a los que huyen de la guerra y agradeciendo públicamente a los países cercanos por acogerlos, como Polonia. Estamos ayudando a nuestros hermanos ucranianos en la medida de lo posible. Ya hay 2 millones de refugiados en Polonia y cada vez vienen más. La Misa por la Paz fue una oportunidad para que el Vaticano promoviera sus esfuerzos con los representantes de los gobiernos del mundo, reuniendo a los miembros de la comunidad internacional en solidaridad por la paz, incluidos los embajadores de Rusia y Ucrania ante la Santa Sede, que estaban sentados cada uno en las primeras filas. Me alegró ver que el embajador ucraniano ocupaba un lugar privilegiado, a pesar de la orden de protocolo. Me alegró ver que el embajador ruso estaba allí y espero que su gobierno estuviera escuchando los gritos del mundo por la paz en Ucrania. Andriy Yuras llegó a Roma el 3 de marzo. Como máximo diplomático de Ucrania ante la Santa Sede, se ha incorporado inmediatamente en la colaboración con el Vaticano para avanzar en las posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia. Queremos ver el Vaticano, la Santa Sede, como un lugar donde los representantes de ambas partes puedan sentarse a discutir abiertamente cualquier situación y sus consecuencias y cómo alcanzar la paz. Dice que el Vaticano, al no tener intereses particulares, puede ejercer como árbitro para juntar a ambas partes en la misma mesa y espera que Rusia responda a la oferta del Vaticano de mediar en el conflicto. Ucrania está completamente preparada para estar aquí inmediatamente cuando se convoque. Estamos, al igual que la Santa Sede, a la espera de una respuesta positiva de la otra parte, de Rusia. El Papa viajó a la embajada rusa después de que lanzara su invasión, pero el Vaticano dice que hasta ahora Rusia no muestra ninguna señal de entablar conversaciones. Aún así, el nuevo embajador de Ucrania ante la Santa Sede dice estar profundamente conmovido por el apoyo de la comunidad diplomática del Vaticano. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este es el lugar donde quiero encontrar
para ti quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Reflexionábamos anteriormente esta lectura muy interesante sobre los planes de Saúl para deshacerse de David. Oye, capaitejina, oye, poseu vea, pero siendo yuga se pero ayuga cada
pero para que sea más o menos de una forma que nadie se dé cuenta que yo estoy planificando o planeando estas cosas. Le voy a enviar y que sean los filisteos. Entonces dice, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Cuando se lo contaron a Saúl, este recibió con agrado la noticia porque pensó, se la daré para tenerlo atrapado y así caerá en manos de los filisteos. Entonces Saúl dijo a David por segunda vez, hoy vas a ser mi yerno. Además dio esta orden a sus servidores, díganle a David confidencialmente, el rey te aprecia y todos sus servidores te quieren. Ahora es el momento de convertirte en yerno del rey. Los servidores del rey repitieron estas palabras a David, pero él les respondió, ¿les parece poca cosa ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y de condición humilde. Cuando los servidores informaron a Saúl de lo que había dicho David, Saúl les dijo, háblenle así a David, como único precio a cambio de su hija, el rey quiere 100 prepucios de filisteos para vengarse de sus enemigos. De esta manera Saúl pensaba lograr que David cayera en manos de los filisteos. Bueno, eso es lo que le propone entonces Saúl, ¿verdad? Entonces, pero siempre con esa maldad, porque entonces dice, los servidores comunicaron estas palabras a David y a él le agradó la idea de convertirse en yerno del rey. Antes que se cumpliera el plazo fijado, David partió con sus hombres y mató a 200. 200 filisteos. Luego trajo los prepucios y presentó ante el rey el número completo para poder ser su yerno. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical. Saúl, al ver esto, comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical la amaba. Pero por eso creció el miedo que le tenía a David y fue su enemigo toda la vida. Los jefes de los filisteos solían hacer incursiones y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los servidores de Saúl. Así su nombre se hizo célebre. Bueno, esta es una historia muy interesante, ¿verdad? Entonces uno que procura, no quiere, es envidioso. Ese fue el problema de Saúl, ¿verdad? Entonces que lo quiere matar, lo quiere liquidar, pero si no van a decir, porque ya ¿verdad? Entonces evidentemente que no puede hacer nada. Imagínense, el Señor quien gobierna, el Señor el que le está dando todo lo que necesita para que él pueda seguir adelante. Bueno, lo que sigue es que David cumple, le trae, y la siempre puso ante Oberúa de los filisteos, sino que le trae 200, dice. Ustedes saben que en la historia, o sea, en el estudio bien científico del aspecto histórico de los filisteos y de Israel, quien verdaderamente hizo, hasta podríamos decir, un genocidio, fue David con los filisteos. O sea que aquí hay, por una parte, elementos fabulados. Hay elementos fabulados, no hay ningún problema. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, aquí porque te demuestra que Dios verdaderamente está con David, Dios lo acompaña, se dan cuenta que Saúl mismo está procurando su ruina, quiere matarlo. Ni si es esposo de su hija, él no se conmueve, por decir, por esta cuestión de la envidia, ¿verdad? Por esta cuestión que no le puede tragar a David, porque David se vuelve mucho más importante que él. Se dan cuenta que esto es un tema no solamente de hace 3.000, 4.000 años atrás, ¿verdad? Sino que eso ya fue historia, es historia, porque hoy en día también así. Y en todos los estamentos encontramos eso, En el estamento político, en el estamento religioso también encontramos eso. En el estamento del trabajo, de los ministerios, de la política, herea. Siempre encontramos esta situación. Apenas hay alguien, ¿verdad?, que quiere hacer algo, que parece que tiene más arrastre. Tiene un arrastre, ¿verdad? Entonces la gente, el pueblo, pero no es tampoco porque es una cosa, un superdotado. No es eso. Lo que David hace es justamente, primero, cumplir la voluntad del Señor. Segundo, se mete ahí donde está el pueblo y donde está la gente. Y eso también es nuestra realidad. Hablan de pueblo,
re shano enyandu kwa enyemiandu ya enyanda llevare enduare eshamba epape enyande yara e indehina re yapopora mi hangua de la pichapenguana. Lo que se necesita para el pueblo, para la gente. Ciertamente que después nosotros podemos siempre ayudar muchísimo. Y eso es lindo y eso es lo que Dios quiere. Bueno, entonces David cumple eso. Bajó a Ascalón, dice, mató a 30 hombres, recogió sus despojos y dio sus vestidos preciosos a los que habían adivinado. Esto también encontramos con Sansón, lo que se repetirá después con David. Ahora, esta hazaña recordaría todo lo que ya hemos visto con David. El paralelo no se queda aquí, puesto que tanto Sansón como David pueden desgarrar leones. Ciertamente aquí no estamos en el orden de la historia. No estamos en el orden de la historia, sino en el de la leyenda que exalta a los héroes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. El cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora, si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora, se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios.
Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección. El juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica
fue debido a que la iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la iglesia, de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectas, sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la vida o sobre las hazañas de David y también de Sansón. Y estamos haciendo una comparación también en el capítulo 14, 5, 6. Encontramos lo que hace Sansón. Bajó, dice, a Timná. Y al llegar a las viñas de Timná, un cachorro de león le salió al paso rugiendo. El Espíritu del Señor se apoderó de él y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. Pero él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, esto mismo nosotros también encontramos en la vida de David. El primer libro de Samuel nos narra en el capítulo 17 esta misma hazaña, o por lo menos algo parecido, en el 34 del capítulo 17. Dice de esta manera, versículo 34. David dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Tu servidor apacienta el rebaño de su padre. Y siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro con la quijada y lo mato a golpes. Así he matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios viviente. Bueno, y ahí continúa. O sea que David, Oyapoide, de Sansón Oyapoide. Decíamos nosotros que aquí lo importante es que no estamos en el orden de la historia. Atención, hemos dicho bastante en nuestro curso de introducción a la Biblia. Porque lleva la introducción a la Biblia. Entonces, en este orden. Estamos, en todo caso, en el orden de la leyenda que exalta a los héroes. Lo que nosotros encontramos del exaltar a los héroes. Y entonces, por eso es el orden más bien de la fantasía, ¿verdad? De la leyenda, donde a los héroes se les va exaltando, demostrando su capacidad, su valor, su entrega, su lucha, su empeño por el objetivo que tiene por delante. Ahora, esta misma inspiración se despliega en el episodio de la quijada del asno, con la que Sansón abate a 1000 hombres antes de gritar, con la quijada de un asno, un montón.
2 montones con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. En el 15:16 vamos a encontrar esto. Entonces Sansón que pelea contra ellos. Cuando estaban por llegar al Egipto, los filisteos le salieron al encuentro dando gritos de triunfo. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de él. La característica que ya hemos hablado, el ruaj, ¿verdad? Del Espíritu del Señor. Ruaj. Y entonces dice, se apoderó de él. Las cuerdas que sujetaban los brazos fueron como hilos de lino quemados por el fuego. Y las ataduras se deshicieron entre sus manos. Allí mismo encontró una quijada de asno, todavía fresca. Extendió su mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces, el valor de Sansón. Esta expresión con ritmo remite aún a las hazañas sobre el gigante filisteo. Las jóvenes van hacia él cantando: Saúl mató a 1000, David a 10.000. Retomando así lo que ya siempre se estaba diciendo de David, que David era un ídolo, que David era el fuerte, que David no tenía miedo, que David se esforzaba y luchaba contra todo. Estos múltiples paralelos entre los dos héroes no son fortuitos. La victoria de David sobre Goliat, en 1 Samuel capítulo 17, continúa el combate de Sansón con el adversario filisteo. Y el mismo ciclo de leyendas los envuelve. Entonces David sobre Goliat y luego Sansón también con su adversario filisteo. Los dos en paralelo se les está poniendo aquí. ¿Y qué decir también de las puertas de Gaza que el héroe carga sobre su espalda antes de colocarlas bien a la vista de sus adversarios? O de las cosechas incendiadas con la ayuda de antorchas encendidas atadas a las colas de zorros. Hazañas más picarescas que creíbles. Hazañas bien picarescas, más que una cuestión histórica, creíbles así tal cual que haya sucedido. Pero ya dijimos, aquí la idea principal del autor sagrado es mostrarnos el valor, la grandeza de cada uno de los héroes que son presentados. Este tono popular está muy próximo a la sabiduría, cuando pone en escena enigmas y proverbios. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y su solución en el versículo 18. ¿Qué hay más dulce que la miel? ¿Qué hay más fuerte que el león? Vemos aquí lo que es casi único en el libro, fuera del apólogo de Jotán que hemos leído, ¿verdad? Entonces, en el capítulo anterior, que era el capítulo 9. Volvemos enseguida nosotros con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, el Señor que nos regala su palabra. Leemos del libro segundo de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey, era un hombre que gozaba de la estima y del favor del Señor, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. En una de las correrías, unas bandas de sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. Ella dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar a su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: ven, que te voy a dar una carta para el rey de Israel. Y así entonces, queridos hermanos, continúa esta historia. Les pido que escuchen, que vayan entendiendo. Pero aquí lo más importante es que Naamán se pone en camino, va y busca la liberación, la curación. Y por una vez porque no sale Eliseo a atenderlo, no sale a curarlo, solamente le dice: vete, báñate en el río Jordán. Pero sin embargo era el signo como el profeta le estaba pidiendo obediencia principalmente. Al final de cuentas percibe que esta era la voluntad de Dios, una cosa sencilla para poder purificarse de su lepra. Es así también, queridos hermanos, que sepamos escuchar al profeta, que sepamos escuchar la palabra de Dios. Cosas sencillas la yerureña de Ñande Yara, pero peñan de ella poana lleva. Ñajenduve Ñande Yara ñe. Ser obedientes, porque la acción y la consecuencia de lo que nosotros hacemos por obedecer ciertamente es la curación y la salvación que el Señor nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos: tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor; tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos; y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión?
En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando, estamos haciendo nuestro estudio bíblico sobre el libro de los jueces, la historia de Sansón, capítulos 13, 14, 15 y 16. Tenemos 4 capítulos, muchas narraciones. Dentro de estas narraciones, el autor sagrado no nos está queriendo demostrar y recordar simplemente una historia, sino que aquí nosotros vamos mucho más allá de una simple historia que podemos encontrar. Nosotros aquí en realidad estamos apuntando hacia otros elementos, y es el elemento de la leyenda donde queremos exaltar. Y estamos exaltando al héroe bíblico que es presentado en la Biblia. Ahora, desde el punto de vista, de este punto de vista en que se quiere resaltar y se le da un valor enorme, ¿verdad?, a ese héroe, nada parece mejor para describir la naturaleza de estos relatos que el episodio del matrimonio filisteo de Sansón. Matrimonio filisteo de Sansón. Bueno, el valor de Sansón, entrar en esa cultura, pero ciertamente tiene otra finalidad también. Es como decir, cómo incursionará y cómo entrará dentro de esa cultura. Miren que los filisteos requete archienemigos, ¿verdad?, de los judíos, o mejor dicho, de Israel en ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar hasta ese mundo? Un autor inglés, Crenshaw, cita a este respecto la historia de la princesa que no sabe resolver un enigma. Tras partir para participar en un torneo de enigmas, cuyo premio es la mano de la princesa, un héroe ve durante el camino a un caballo morir envenenado. Entonces, a un cuervo que está comiendo su carroña, y después a 12 hombres perecer por haber comido al cuervo. Se concluye el enigma siguiente: uno que no mató a nadie, pero mató a 12. Interesante, ¿verdad? Uno que no mató a nadie, pero mató a 12. Este es el enigma entonces que les pone. Vamos a leer de nuevo. Entonces dice, cuando va un héroe ve durante el camino a un caballo morir envenenado. Un caballo morir envenenado. Luego de eso ve a un cuervo comer la carroña de este animal. Y después a 12 hombres perecer por haber comido al cuervo. Entonces el cuervo, que no le
que no le mató a nadie, pero sin embargo mata después a 12, ¿verdad? Y el caballo también que muere envenenado. Se concluye el enigma siguiente: uno que no mató a nadie, pero mató a 12. La princesa no pudo resolverlo y tuvo que desposarse con el héroe. Una vez más, el relato pertenece al folclore común, en el que la resolución del enigma ligado a la mano de la princesa es habitual. Pensemos en la leyenda china también, que tienen muchas de estas clases de narraciones, estas narraciones legendarias. De una manera sin duda diferente, esto es válido también para la historia de Sansón y Dalila. El enigma reside en la fuerza del héroe ahora. La fuerza del héroe. Dalila procura descubrir, quiere saber la fuerza de este héroe. Esa cabellera que ninguna tijera aún había rozado. A partir de ese momento, prácticamente queda aquí como para reiniciar todo este camino de lo que está queriendo mostrar, ¿verdad?, el autor sagrado. Esto es válido absolutamente tanto para la historia de Sansón como también con Dalila. Sansón y Dalila residen la fuerza del héroe en esa cabellera, y así los numerosos altercados de Sansón con sus esposas extranjeras ilustran el tema sapiencial de la mujer extranjera. La mujer extranjera está queriendo mostrar, ¿verdad?, porque no estaban tan de acuerdo, porque siempre detrás de todo lo extranjero entraba también elementos extranjeros dentro de la cultura y sobre todo dentro de la religión, que era portadora de vergüenza, de engaños e incluso de muerte, siempre la extranjera. Vergüenza, engaños, incluso de muerte. Como contrapunto, la piadosa madre de Sansón, en el capítulo 13, esboza el retrato de la mujer israelita ideal. Ahí está la mujer, entonces la mamá, que hace todos los detalles, el cumplimiento como una mamá verdadera. Por tanto, más allá de las hazañas del héroe contra los filisteos, que atraen muchas veces la atención, el ciclo de Sansón es eminentemente sapiencial, reinterpretando quizás un antiguo mito que era un mito solar. Se ha querido relacionar el nombre del héroe Sansón con Samas, el dios Sol en el antiguo Oriente, y su lugar de origen Sorá. No está más que a 4 kilómetros de Bet Shemesh, cerca de Dios Sol. Por tanto, el historiador no podrá conceder más que un crédito limitado a este ciclo legendario, sino es para que reconocer tras sus relatos los conflictos que oponen a la tribu de Dan con los filisteos. Nosotros hablamos ya mucho, ¿verdad?, del contexto histórico, y aquí justamente podemos descubrir y podemos entender que existen de estos conflictos aún, sobre todo porque se están tomando directamente contra los filisteos. Seguiremos reflexionando más sobre este capítulo y sobre la figura de Sansón. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a ustedes y les conceda siempre su gracia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.